La seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i avui, com cada dimarts, fem una jornada tècnica en online amb Chova sobre les novetats acústiques en edificació, les solucions que garanteixen el confort. Aquesta jornada farem una revisió de les diferents normatives, aprofundirem en els diferents sistemes que fan servir les solucions acústiques i constructives. Tenim la sort de tenir amb nosaltres el Nacho Ramon París, responsable tècnic en acústica de l'empresa Chova, i ens farà un resum de normatives, qualitat acústica dels edificis, el soroll i els tipus de soroll, l'aïllament acústic, tipus de material, solucions d'aïllament acústic, pregs i preguntes com al final. Bàsicament, normalment fem una hora i mitja, hora, 3/4 d'explicació. També es poden fer les preguntes pel xat, que jo al Nacho li traslladaré de forma automàtica, i també si alguna persona vol fer una pregunta en directe, doncs només aixecar la mà, ho farem. També comentar que si alguna persona es deixa el micro obert, des d'aquí, des de control, doncs li apagarem el micro perquè el Nacho pugui seguir la jornada. Sense més, Nacho, gràcies per estar aquí, gràcies per introduir aquestes solucions innovadores en el Col·legi d'Arquitectes, de posar-nos al dia amb tot això i, quan vulguis, endavant. Pues nada, gracias Alberto por vuestra invitación, por estar aquí presente y nada, como ha dicho Alberto, vamos a hablar de acústica y nada, espero que sea una charla didáctica, que podamos todos introducirnos un poco mejor en lo que es la acústica y no tenerle miedo a esta ciencia tan joven y tan desconocida a la hora de proyectar. Vale, pues sin más, pues vamos a empezar. Simplemente comentaros quién es Chova. Chova es una empresa que fabrica sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Cuenta con más de 85 años de historia en este sector de la impermeabilización y tiene una presencia pues nacional e internacional. Como veis, la gama de productos que hacemos en esta empresa va desde la impermeabilización al aislamiento térmico y el aislamiento acústico, que es lo que nos vamos a centrar, ¿de acuerdo? Apostamos por la investigación, apostamos por innovar y crear nuevas soluciones, ¿no? Porque esto se trata siempre de sacar nuevos productos que funcionen y testarlos para ver que podemos conseguir sistemas de aislamiento que sean lo mejor posible. Estamos enfocados pues, en estos tiempos a la sostenibilidad y a la rehabilitación. Tenemos productos con los sellos de la medioambientales. Estamos también adscritos al Green Building Council de España y tenemos todas las fichas de sostenibilidad para certificados LEED, BREEAM y Verde. Pues muy bien, como veis, os estaba comentando, aquí tenemos la declaración ambiental de todos nuestros productos y todos los sellos medioambientales que hemos obtenido para todo el tema de... Nacho, has puesto el micro, perdón, te has mutado. No. ¿Me oís otra vez ahora? Ahora sí, disculpa, que te habíamos perdido acústicamente. Vale, esto era para ver si estabais atendiendo, era una... Gracias por la prueba, Nacho. Está bien, pero todo lo del principio sí que se ha oído, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues seguimos. Bueno, ya hemos tenido la suerte de estar con vosotros ya en 2 webinars anteriores, en 2 charlas anteriores, donde os hemos presentado pues, un poco lo que hace el departamento técnico, y es tener una asistencia técnica para cada proyecto que se nos ha propuesto. Es cierto, Alberto, que después de las anteriores charlas ha habido compañeros vuestros, arquitectos, que se han puesto en contacto conmigo para poder resolver dudas o algún proyecto y que hemos adaptado, como dice la PTI, la propuesta técnica idónea, hemos adaptado a ese proyecto, ¿vale? Porque al final las soluciones generales no están mal, pero normalmente siempre los proyectos a veces tienen casuísticas que son muy concretas y hay que adaptar una para ese tipo de proyecto. Y eso lo hacemos aquí desde el Centro de Asistencia de Chova. A ver si tira para adelante. Vale, pues nada, vamos a hablar ya de acústica, novedades. El título de hoy es Novedades acústicas en la edificación y vamos a hablar del aislamiento acústico, como no, del código técnico, del DBHR. Vamos a recordar algunas cosas, vamos a refrescar la memoria, ¿vale? En unas breves pinceladas, ¿vale? Ya sabemos que
El código técnico no es una novedad, ¿vale? Así que el título dices, ostras, el, el DBHR no es una novedad, esto ya tiene unos años. Sí que es verdad que para muchos es una novedad el entenderlo, porque no es fácil de entender, no es fácil de calcular, no es fácil de hacer las cosas. Y vamos a hacer una pequeña pasada por ahí. Recordemos que este código se aplica, el DBHR se aplica para obras de nueva construcción, ya sean rehabilitaciones, modificaciones, edificios existentes o nuevos, ¿vale? Y cuando hablamos ya de recintos de actividades que superan los 80 dB de nivel de actividad, de nivel de presión sonora, queda fuera de aplicación el DBHR. Ahí ya entran las ordenanzas y los decretos que haya, en este caso vuestro, de la Generalitat de Cataluña, ¿de acuerdo? Es decir, es que distingamos un poco cómo van las cosas para que no haya lugar a errores, porque hay veces que es verdad que arquitectos me dicen, no, es que estoy calculando este recinto de actividad, este PAL, tal, con el código, con el DBHR, no, es decir, no, esto no procede, no se justifica por aquí. Sabemos que lo que hace el código técnico es que dependiendo de cada recinto va a haber un valor de aislamiento. Es decir, aquí lo que se hace frente a la normativa básica del 88 es hablar de dos tipos de recintos, los recintos protegidos y los recintos habitables, ¿vale? Es decir, los recintos protegidos van a tener un nivel de aislamiento mayor que los recintos habitables. Es lógico, esto es de cajón y todos lo entendemos. Es un área de descanso como un dormitorio debe de estar más protegido que una cocina o un baño, ¿no? O un comedor donde tú puedes estar tranquilamente haciendo una siesta o viendo la tele o descansando, ¿no? Son zonas protegidas. Si nos vamos a uso docente sanitario, pues como aquí vemos en la tabla, pues hay zonas donde son más protegidas y las otras son habitables. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un hotel y vemos, pues eso, como las exigencias entre dormitorios estaríamos hablando de 50 decibelios de aislamiento acústico a ruido aéreo, 50 dBA, y por ejemplo, como entre pasillo-dormitorio son 45, o como entre zonas habitables, como pueden ser los baños, son 45. Si vemos a la derecha aquí, vemos que son 55 cuando hablamos de un recinto de actividad, ¿vale? De un recinto de actividad a algún recinto protegido. ¿De acuerdo? Y como vemos en este lado de aquí, pues que en los recintos de instalaciones, frente a un recinto protegido, también aumenta el aislamiento, ¿no? Estas son, digamos, las novedades que no son tan novedades, pero que se van aplicando, ¿no? El cambio de concepto y de diseño, pues es evidente, ¿no? Como vemos, hablamos de 5 dB más en el aislamiento de paramentos tanto verticales como horizontales, ¿de acuerdo? No me voy a entretener mucho esto porque os lo sabéis todos de memoria. Los índices de aislamiento pues cambian por completo. Cuando estábamos hablando por ejemplo, una RA, que es el dato en el cual se hace un cálculo teórico según el DBHR, que es lo que encontramos en el catálogo de elementos constructivos cuando vamos a mirar una pared de ladrillo o miramos un forjado, siempre nos da, pues oye, pues según su masa tenemos una RA o sea, un aislamiento, una RA de tantos dB, ¿no? Pues eso sería un dato de laboratorio o de cálculo teórico, ¿no? Y cuando hablamos de DNTA, que es el resultado final que pide el código técnico, estamos hablando de una medición in situ, eso solo se hace in situ. El cambio de concepto es muy claro, el cambio de concepto es que ahora cuando se hace una medición acústica no se tiene solo en cuenta la superficie de separación, sino que se tiene en cuenta absolutamente todo, el recinto emisor, el receptor y todos los enganches por los cuales puede pasar ese sonido, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué factores nos afectan al aislamiento? Pues bueno, lo tenemos todos muy claro, las transmisiones indirectas. Ese paramento vertical está cogido a la derecha y a la izquierda a otras paredes y al suelo y al techo por otros flancos, ¿no? Todo este tipo de enganches son transmisiones indirectas que pueden hacer que el aislamiento acústico baje bastante, ¿vale? Las dimensiones y la geometría de la muestra también afectarán al aislamiento. La incorrecta ejecución de las obras, las rozas. Hoy tenemos ya edificios inteligentes, cada vez
tenemos más regatas, tenemos más cosas introducidas dentro de nuestras paredes y se crean muchos puentes acústicos, que es lo que viene ahora. La conclusión, pues que las diferencias entre el laboratorio y lo que es la puesta en obra de un elemento, pues pueden diferenciarse desde 3 hasta 12 dBAs. ¿Vale? Yo incluso he sido muy cauto al poner 12. Podríamos a veces en alguna auditoría de algún edificio que he hecho en mi anterior trabajo como consultor acústico y auditor acústico, pues he visto más diferencias, ¿no? Pero también han sido en casos concretos. Lo normal más o menos es que nos podamos encontrar hasta 12 dBs de diferencia entre un ensayo de laboratorio y una puesta en obra. Otro cambio en el código técnico es que cuando, por ejemplo, se hacían los ensayos a nivel de impacto, se exigía el ensayo lo que es, como veis, de arriba, desde el piso de arriba hasta el piso de abajo. El código técnico hoy, el DBHR, contempla tanto la medición o el ensayo del piso superior al piso inferior como al contiguo, ¿no? El de la misma planta, para ver realmente qué transmisión tenemos ahí. ¿Vale? Tenemos dos opciones para poder justificarlo. Todos conocemos la opción simplificada. La opción simplificada no es más que seleccionar la solución que contempla el documento básico, en su catálogo de elementos constructivos. Si yo voy a montar un ladrillo del 7, pues eso es lo que tengo, ¿no? Ahí ya me dice el aislamiento que hay, yo lo justifico, yo pongo, oye, pues mira, voy a poner un ladrillo del 7, son 36 dBA, y además lo voy a trasdosar con una placa. Pues si yo le meto tanto, aumentarás tanto, ¿no? Pues en la opción simplificada voy paramento por paramento diciendo lo que me dice el catálogo de elementos constructivos. Por otro lado, tengo la opción general. La opción general lo que me permite es diseñar una solución alternativa, ¿vale? Que ya va a entrar en más detalle, ¿de acuerdo? Y al final todos son soluciones globales. Aquí tenemos un ejemplo de la ficha justificativa, simplificada, y lo que vemos es que vamos a justificar tanto lo que es el paramento vertical, ¿vale? Con lo que hagamos, ya sea una pared de ladrillo o sea una pared de ladrillo con trasdosado, donde se irá rellenando las mejoras que me proporciona el catálogo de elementos constructivos, y después tenemos un suelo, que también haremos lo mismo, ¿vale? Y vamos poniendo paramento por paramento. En esta opción, que es la opción simplificada, no va a entrar en juego cómo está colocado dentro del edificio todo, sino va a ser simplemente la justificación por elemento constructivo y por masa. Si nos vamos a la opción general ya me pide muchas más cosas. Ya me pide cómo se engancha la pared, a la pared de fachada, por ejemplo. Me pide también qué superficie de contacto hay entre los dos recintos. Hay una serie de preguntas, de pestañas que ir rellenando que la verdad que el que lo haya gastado sabe que es bastante tedioso, bastante complicado el poder realizar cumplimentar todo este tipo en la opción general. Sí que es verdad, no sé si lo sabíais, pero hubo un ingeniero acústico que hizo un estudio para ver cuál se asemejaba más a la realidad, si la opción simplificada o la opción general, ¿no? Lo presentó en un congreso de acústica, no sé si fue en Cádiz en el 2009, no recuerdo bien el año, no es procedente ahora tampoco, pero sí que cogió un edificio que se había hecho, ¿vale? Cogió las soluciones constructivas, las justificó por el método simplificado, las mismas las justificó cumplimentando la opción general con todos los datos del edificio y todo como estaba, y después hicieron mediciones acústicas, a ver cuál se asemejaba más. Bueno, evidentemente cuando se hizo la medición acústica, la opción simplificada daba mucho más alto de lo que era la medición acústica, es decir, que la medición era mucho más baja que lo que te decía la opción simplificada. Y por cambio, con la opción general era más alta la medición acústica que lo que realmente te decía el documento básico, ¿no? La opción general. Claro, la opción general te frena tanto, te pone tantos peros, te hace poner tantas cosas
que te va capando lo que es el aislamiento. Entonces, realmente la opción general, cuando te dice cumple, como veis aquí, cuando llega el momento en que te dice que cumple, haces la medición acústica, que es lo que me demostró este ingeniero acústico, y realmente si daba en la opción general 65, en la medición daba 67 o 68, es decir, estaba por encima. Es curioso, ¿no? Y al revés, con la opción simplificada era todo lo contrario. La opción simplificada te daba 65 y la opción general, perdón, y la medición acústica te daba 57 o 58, ¿no? Son datos interesantes para saber, que igual nos ayudan a la hora de hacer cualquier cosa, pues utilizar un método u otro o tener en cuenta por dónde voy a estar aproximadamente. Pues muy bien, ahora sí que vamos a ver algo novedoso, ¿no? No sé si lo sabéis, pero vamos a darle 4 pinceladas a la normativa UNE 74201. Fue aprobada el año pasado, ¿vale? No sé si fue en octubre, creo que fue en octubre del 2021. Y la novedad es la clasificación acústica de los edificios. Vamos a clasificar acústicamente los edificios. Esto es lo que ha surgido desde todo, desde la normativa, y vamos a explicarla un poquito, ¿vale? Simplemente saber que esto lo que presenta son unos requisitos mínimos sobre condiciones acústicas, ¿vale? A partir de ahora vamos a poder clasificar edificios enteros o viviendas concretas, algo parejo a lo que es la eficiencia energética, ¿vale? Y vamos a clasificar desde la A a la F el edificio o la vivienda acústicamente, siendo la D, la clasificación D, la normativa del código de BHR, ¿vale? Ese va a ser nuestro requisito mínimo, será la D, que será el cumplimiento del código técnico. Y dirás, jolines, pues si ya el código técnico cuesta de cumplir, pues si queremos darle más calidad acústica al edificio o a la vivienda, vamos a tener que aumentar todas las soluciones, ¿vale? Vamos a ver los criterios, las clases, procedimientos un poco. ¿Vale? La aplicación de uso, pues bueno, pues será residencial, público y privado, tanto sanitario como hospitalario y el docente. En la clasificación se tienen en cuenta las prestaciones de aislamiento a ruido aéreo, impacto, fachadas e instalaciones. Son los 4 elementos básicos en los que se ha basado la normativa, ¿vale? Cuando hablamos de ruido aéreo, hablamos del aislamiento entre medianeras de viviendas, ¿vale? Cuando hablamos de ruido aéreo, también hablamos de aislamiento acústico entre forjados entre viviendas, ¿vale? Entre pisos distintos. De impacto, pues hablamos del impacto en forjados de una vivienda a otra, de una vivienda de arriba para abajo. El tema de fachadas, pues será, pues, evidentemente, qué aislamiento me ofrece la fachada, tanto con la parte ciega y la parte del lucernario, la ventana y las instalaciones. Las instalaciones también aquí hablan un poco por el tema de las bajantes, ¿vale? Las excepciones a esta clasificación, pues los recintos protegidos colindantes con recintos de actividad que no estén acabados, y si no están acabados significa que no sabemos qué actividad se va a realizar, la desconocemos y por lo tanto no podemos clasificarlo, ¿vale? Como instalaciones no operativas, las bajantes pluviales tampoco se tienen en cuenta. Pues muy bien, las clases acústicas y sus características acústicas, la clasificación se realizará empleando como criterio el nivel de protección frente al ruido en las siguientes características, ¿no? Que es lo que he estado hablando: ruido aéreo, impacto, ruido exterior, vale, y el tiempo de reverberación. No me enrollo con esto. Y aquí viene el punto bonito, que he intentado sacar un pequeño resumen, un pequeño esquema resumen para no daros la chapa con toda la normativa, ¿vale? Pero aquí vemos un poco, vamos a ver la clasificación. Fijaros que en la clase D, ¿vale? ¿Vale? Tenemos que tiene que ser el aislamiento de mayor o igual a 50 dB, que es lo que nos pide el código técnico. Si quisiéramos clase C, ya subimos a 54 en la clase C. En la clase B nos vamos a 57 y en la clase A nos vamos a 60, ¿vale? O sea, estamos hablando de aislamiento, ya no solo estamos hablando de cumplir el código técnico, sino estamos hablando de dotar de calidad al edificio acústicamente, dotar de calidad a la vivienda. ¿De acuerdo? No sé qué ha pasado. No sé si me oís.
pero se ha cortado ¿Me veis ahora? Sí, sí, le oímos, pero Ah, se ha y ido se la ve también pantalla. la Sí, presentación. sí, Sí, perfecto. se Vale, ha vale, ido. es que la pantalla se me había cambiado, entonces yo No, digo, la no sé qué presentación pasa. no se ve. Ahora, No, ahora te has puesto tú. vale, pues espérate un segundo. Has compartido digamos, la imagen de Teams. Deberías descompartir y volver a compartir. Vale, un segundo, por favor, a ver si, qué es lo que he hecho. Compartir otra vez. Ventana, PowerPoint. Ahí está. Ahora, perfecto. Es que no sé qué Seguimos. había pasado, disculpad. No, se toca a veces botones y pasa. Yo y la tecnología somos amigos hasta cierto punto. Pero bueno, estaba comentando lo del tema de las Seguimos, clases, Nacho. yo creo que ahí hemos llegado todos, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Vale, pues nada, cuando estamos hablando de dotar de calidad acústica a una vivienda, ¿no? No es lo mismo que cumplir. Es cierto que cuando cumplimos un mínimo, que son esos 50 dBs, sí que os podría decir que realmente estás oyendo al de al lado. No es que lo entiendas, pero estás oyendo al de al lado. Pero, es decir, cuando dotamos de calidad acústica, pues estamos dotando de algo que necesitamos todos en nuestra casa, ¿no? Y es el poder vivir un poco en el silencio, ¿no? Fuera del ruido de la ciudad, del bullicio y poder entrar también un poco en el descanso. Yo creo que eso todos lo hemos descubierto con el tema de la pandemia, ¿no? Hemos estado en casa y hemos visto el ruido que podemos llegar a generar todos, ¿no? No somos conscientes de que a veces el ruido pasa porque nosotros pensemos que no vivimos solos. Eso también es otra, ¿no? Pero eso ya entra en otro tipo de comentarios, ¿no? Pues bueno, esto es lo que hay, ¿no? Es decir, tenemos una clasificación, ¿vale? Y lo que hablábamos, la clase D, que es la tema de la exigencia del código técnico. Vamos a hablar ahora un poco del aislamiento acústico en la edificación. Sí que es verdad que todo esto de la normativa de la clasificación acústica es una novedad. No voy a entrar cómo se va a hacer, porque al final hay dos formas de hacerlo, haciendo una auditoría final acústica, ¿vale? De todos los elementos que sean necesarios y ver que realmente cumple lo que dicen las tablas, o hacer un seguimiento desde el principio de obra hasta el final y hacer un par de mediciones, ¿vale? No te exige más. Pero eso ya es otra historia, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que existe esta normativa que acaba de salir y que bueno, pues que poco a poco supongo que se irá aplicando y ya se irá viendo por dónde va el tema. Pasamos un poquito a hablar del aislamiento acústico en la edificación. Como decía al principio Alberto, voy a hablar también un poco de los tipos de ruido. Siempre suelo, los que habéis estado ya en alguna otra charla mía, sabéis que hablo de esto. Creo que es importante que esto quede muy claro. ¿Vale? Porque según el origen y el medio de propagación tenemos tres tipos de ruido y trataremos los ruidos de una forma diferente. Cuando hablamos de ruido aéreo es ese ruido que se transmite por el aire, como puede ser la música del vecino, la tele del vecino, los vecinos hablando, el ruido de tráfico que entra por las ventanas. ¿Vale? Cuando alguien habla en un recinto y el resto lo escucha, sea un auditorio, sea una clase, pues ese sonido se transmite por el aire, ¿vale? Ese tipo de aislamiento para aislar un recinto a otro al tipo de ruido aéreo, lo haremos con productos concretos, ¿de acuerdo? Es decir, porque no voy a utilizar cosas que no sirvan para esto, ahora lo veremos. Cuando hablamos del ruido de impacto, como veis aquí, el ruido de impacto se produce por un golpe, ¿no? Por un impacto. Es un ruido de corta duración y que se transmite, si veis en el dibujillo, se transmite por la estructura. Al caer ese vaso, esa pelota, ese golpe, esos pies que caminan, ese arrastre de sillas, generan una fricción en el suelo, una pequeña fricción que se transmite por la estructura, ¿vale? Este tipo de ruido lo trataremos de otra forma, ¿vale? Y el ruido de vibración es un ruido estructural, igual que el de impacto, pero con la diferencia de que se transmite, de que es un ruido continuo, no es un ruido de corta duración, ¿vale? Ya sea los compresores de aire acondicionado, las salas de máquinas, tu nevera en casa cuando está encendido el motor, eso genera un ruido continuo, tu lavadora, la secadora, esas lavadoras que tienen vida propia en el centrifugado y van para adelante y para atrás, más para adelante que para atrás, ¿vale? Y generan ese ruido continuo de vibración. Y fijaros que estamos hablando de ruido, al final el ruido es un sonido,
Lo que pasa es que cuando ese sonido es molesto, cuando ese sonido nos molesta, le hemos diferenciado, le hemos llamado ruido, ¿de acuerdo? Estas tres definiciones, estos tres tipos de ruido son importantes para saber, para que cada uno sepa a la hora de hacer un aislamiento, cómo se ha de enfrentar a cada cosa, primero poniéndole un nombre, ¿de acuerdo? Sabiendo de qué viene. Todos estos tres tipos de ruido nos los encontramos en una vivienda o en un edificio de viviendas. Desde las conversaciones de los vecinos, ¿vale? Como vemos aquí, los ascensores subiendo y bajando, la música y la tele del vecino, las pisadas, el tráfico, nuestros electrodomésticos, cisternas y tuberías, esta es otra, ¿no? Tenemos un montón de cosas por ahí, muebles en movimiento. Yo tenía antes una vecina que parecía que se cambiaban los muebles a toda hora. Y yo, esta mujer se está haciendo todo el día el piso nuevo, cambiando todo de sitio. Y a veces da esa sensación, un arrastre, es decir, para ti que estás en casa igual no es nada, pero el ruido estructural que provocas bajo es inmenso. Hay veces que cuando se ha medido, cuando he estado midiendo en una pericial alguna puerta de garaje, ¿vale? Es decir, la puerta de garaje tú estás allí abajo viéndola y realmente no se oye, ¿no? Pero como todo el marco más el motor está todo cogido a la estructura, cuando subes a la vivienda de arriba y te pones a medir, parece que vayas un poco pues a despegar, ¿no? Porque el ruido estructural al transmitirse por todas las paredes, pues genera, pues eso, genera mucho más ruido en la vivienda colindante, ¿no? Por eso hablábamos de la vibración y del ruido estructural. Pues todo eso lo tenemos en el edificio, ¿vale? Y como hemos dicho antes, pues eso, hablamos de recintos protegidos y de recintos habitables. Es decir, tendremos diferentes tipos de recintos, igual que los de instalaciones, en los cuales las exigencias van a ser mayores o menores, ya sea protegido o habitable. En los hoteles, idem de lo mismo, ¿vale? También nos encontramos con estancias entre habitaciones, pasillos, compresores en la azotea del acondicionado, el restaurante, gimnasios. Ahora está muy de moda el tema de las zonas chill out en las terrazas de los hoteles, donde está su piscina, donde hay un bar, es decir, todo este tipo de elementos, salas de máquinas que hay que aislar y que también tienen su tabla, ¿no? Es decir, también el código técnico habla de recinto protegido, habitable y de instalaciones, ¿de acuerdo? Es decir, todo eso tendrá diferentes usos y diferentes aislamientos. Vamos a hablar de productos a ruido de impacto. Vamos a empezar por aquí. Como bien sabéis todos, el tema del aislamiento ruido de impacto, nosotros en Chova tenemos la gama Chova Impact. Son láminas antiimpacto que se colocan bajo del suelo o del mortero autonivelante y vamos a ver algún ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros dejamos caer un objeto al suelo, este produce una vibración, como antes os estaba comentando, que se transmite por la estructura. Para una forma de evitar este tipo de ruido, lo que hacemos es colocar, como veis en la siguiente figura, una lámina intermedia, ¿vale? Para que cuando intentemos interrumpir el camino de la transmisión, por lo tanto dejamos el objeto otra vez caer y amortiguamos, disminuimos lo que sería la transmisión estructural del objeto cuando cae, ¿de acuerdo? Aquí en Chova realizamos ensayos pues, con el sonómetro y con la máquina, y como en la máquina de impactos, como veis aquí, la flechita la he hecho fuera, y como veis aquí, ¿vale? Lo que hacemos es simular con una losa de hormigón, pues un recrecido de mortero de 5 centímetros con un acabado en gres, ¿vale? Y poner la máquina antiimpactos a ver qué es lo que nos da dicha de amortiguamiento ese tipo de lámina, ¿vale? Hemos evaluado pues todas las láminas que tenemos y hemos hecho también, como veis aquí en esta foto de aquí, combinaciones para conseguir suelos más altos a nivel de impacto, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo este suelo que os acabo de señalar sería perfecto, pues yo qué sé, pues para una sala de máquinas o un gimnasio, dependiendo de la actividad del gimnasio, ¿vale? Como veis, por ejemplo, este suelo de aquí, como veis, el material lleva un fieltro con una lámina viscoelástica, ¿vale? Este tipo de material, después hablaremos de él, ¿vale?
este tipo de material se coloca en suelos donde tiene poco espesor el forjado o donde se necesita un aislamiento térmico, acústico, tanto a impacto como aéreo, porque mi forjado tiene poco peso, necesito darle más masa al forjado, aparte necesito darle aislamiento a ruido de impacto y, como no, también necesito que sea, pues, tenga aislamiento térmico, ¿vale? Sepamos que cualquier absorbente acústico, cualquier absorbente que tengamos, ya sea lana de roca, fieltro, chobapren, que es un conglomerado de poliuretano, todos los elementos, los productos absorbentes son térmicos, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto es lo que analizamos aquí en Choba para poder evaluar y ver qué nivel antiimpacto tenemos con diferentes láminas, ¿no? Soy muy amigo del sonómetro. El sonómetro es el que habla, el que me dice las cosas como están, ¿vale? Es decir, el papel está muy bien. Yo también he calculado mucho, igual que mi compañera Maricruz, que es una fiera con el DBHR, pero el papel no deja de ser papel y la puesta en obra, como sabéis todos, no tiene nada que ver con lo que se proyecta. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, son las fichas que sacamos del ensayo de aislamiento a ruido de impacto, ¿vale? Donde veis en una pequeña foto cuál sería el impacto si no pongo nada abajo y cuál sería el impacto si pongo la lámina abajo, ¿no? Entonces podemos ver la comparativa abajo en el resultado, la comparativa entre una medición y otra, y después qué diferencia de niveles hay o qué ganancia he tenido. Oye, pues mira, he ganado 21 dBs con esta lámina ruido de impacto y en la otra he ganado 24, ¿vale? Pues entonces yo ya voy catalogando las láminas, voy viendo cómo responden, ¿no? Incluso si hay una obra donde están colocadas, a veces pues vamos a hacer alguna medición pues para ver qué resultado está dando, ¿no? Y que es acorde con lo que se está proyectando. Eso es muy importante. Evidentemente se van a comportar de una forma distinta dependiendo del sistema donde se pongan. Los forjados pueden ser de 1000 combinaciones. Tenemos el de canto 25+5, el de 30+5, el de 20+5, losas de hormigón, es decir, hay tantas cosas que todo depende, pues eso, dónde se proyecte y cómo se ha de colocar. Y aquí vemos un poco los resultados, ¿no? Es decir, cuando hemos evaluado aquí desde Choba todas nuestras láminas, pues hemos visto pues, que las reticuladas de 5 milímetros me da 21 dBs de mejora, la de 10 milímetros reticulada nos da 24 de mejora, una Choba Impact normal no reticulada me da 23 de mejora, la Choba Impact 10 no reticulada me da 24 de mejora, la Choba Impact Plus 24, es decir, vemos que los valores van siendo más o menos muy parejos, ¿no? Todo bajo una losa de hormigón de 5 centímetros, ¿de acuerdo? Y aquí lo veis, es decir, aquí es una forma gráfica de ver el tema del impacto. Fijaros la lámina, como está aquí, la lámina. Tenemos aquí una banda perimetral para separarlo para que realmente sea un suelo flotante, lo separamos de la pared medianera y aquí tenemos nuestro recrecido de mortero con nuestra terminación en gres y el forjado, ¿vale? Para que veamos un poquito así destripado, abierto, cómo queda. Ya lo habréis visto todos en algún sitio seguro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, mira, esta obra es una obra que se hizo en Hospitalet, estuve el año pasado allí y fui a hacer una visita de obra a ver cómo estaba todo y acababan de colocar la lámina antiimpacto. La verdad es que fijaros cómo está todo colocado. Esto que veis aquí que sobresale es la banda perimetral y lo que vemos es que realmente el suelo, lo que es nuestro suelo, queda totalmente desolarizado de lo que es la vivienda contigua y evidentemente de la vivienda inferior. Vale, pues bueno, vamos a pasar a productos de ruido aéreo, a sistemas de aislamiento acústico, a ruido aéreo, pues por ejemplo en obra nueva. Vale, vamos a hablar un poquito de esto. Y ya sabemos que el código técnico tiene 3 tipos de medianerías, ¿no? De elementos divisorios en elementos verticales, ¿vale? Tenemos el tipo 1, que es la tabiquería mixta, el tipo 2, que es la de ladrillo, y el tipo 3, que es la seca. Pues vamos a darle unas pinceladitas a cada una, viendo soluciones, ¿vale? Y viendo puestas en obra, que es lo más interesante. Y vamos a empezar con la del tipo 2, con la tipo de ladrillo, ¿vale? Pues aquí tendríamos un ladrillo
doble tabiquería de ladrillo con bandas perimetrales, en este caso son 2 ladrillos del 7, con nuestra lámina Chova Acoustic Plus Fieltes, que es una lámina de fieltro, ¿vale? Bueno, es una lámina viscoelástica donde se le adhiere fieltro a ambos lados, ¿vale? Tiene un espesor de 21 centímetros y tenemos un aislamiento de 60 dB, ¿vale? Es un aislamiento interesante. Ahora hablaremos de todo este tipo de aislamientos, ¿vale? Pero que tenemos una configuración con 21 centímetros que nos da un aislamiento bastante elevado. Como os decía, es una lámina que está formada, es un compuesto multicapa que está formado por la doble capa de fieltro adherida a una lámina viscoelástica de alta densidad. ¿De acuerdo? Tiene un peso medio de 8,4 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Y la utilizamos para tabiquerías de ladrillo, ¿vale? También la utilizamos para más cosas, pero bueno, miradlo aquí. En este caso, por ejemplo, esto es una reforma de una vivienda, de un edificio, ¿de acuerdo? En este caso se hizo una envolvente con este tipo de lámina, ¿vale? Tanto en paredes, me he tirado para atrás, tanto en paredes como en techos, ¿vale? Tenía toda la envolvente esta. En esta vivienda era de un músico, ¿vale? Por lo tanto se hizo un aislamiento un pelín más potente. En este caso no se iba a trasdosar la pared con otro ladrillo, se iba a trasdosar con placa de yeso, pero en el interior se colocó este tipo de lámina para que veáis un poquito, pues bueno, cómo queda puesta y fijada mecánicamente tanto al techo como a la pared. Y consigue muy buenos resultados, ahora lo veremos. Ahora vamos a ver el ladrillo, pues eso, tabiquería, esto ha sido un ejemplo de tipo 2, vamos a ver la tabiquería seca. En tabiquería seca tenemos la tabiquería con una estructura simple, ¿vale? Que pues, como veis constaría simplemente de un perfil metálico, ¿vale? De 46 con 2 placas a cada lado y la Viscolan 65 entre ellas. Fijaros que tenemos un espesor de 11 centímetros y un índice de aislamiento de 54,7. Esto estaría más pensado para aplicaciones, para divisorias interiores. ¿Por qué? Porque al final pensad que lo que tenemos aquí, este 54,7, es un dato teórico, un dato también que ha sido corroborado en laboratorio, porque se hizo una medición en laboratorio, pero el laboratorio no es una puesta en obra, ¿vale? Entonces podemos estar seguramente, o por no decir seguro, por debajo de los 50, ¿vale? Por tanto, son medianeras más aconsejables para colocar entre divisiones interiores, ¿de acuerdo? Esta lámina viscoelástica, pues bueno, es una lámina de alta densidad, está pensada para ir entre placas de yeso laminado, ¿vale? Para cambiar, digamos, la densidad entre las placas y aumentar el aislamiento, ¿vale? Y las tenemos en tres formatos, ¿vale? 2, 4 y 6 milímetros. ¿Eso qué significa? Pues que tendremos pesos distintos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos aislar, utilizaremos una u otra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, las densidades son las mismas para cada una, pero el peso es distinto. Ya lo sabéis todos como arquitectos. A mayor masa, mayor aislamiento. Por lo tanto, cuanto más peso tenga, cuanto mayor masa tenga, cuanto mayor sea mi lámina de peso, más voy a aislar. ¿De acuerdo? Pero todo depende, pues como estaba comentando, para qué necesite, qué nivel de aislamiento necesite para aislar. Aquí veis una foto un poco pues, de otra obra, ¿no? Tenemos la lámina Viscolam, esta es la Viscolam 65. Hay una que es autoadhesiva, ¿vale? Que te facilita un poco, no hay que graparla ni pegarla, sino que lleva ya un pequeño adhesivo, ¿vale? Que tú la colocas directamente en la placa y después seguidamente ya colocas su segunda placa. Al final estamos haciendo, digamos, como un sándwich, ¿no? Entre placa, lámina y placa. Y lo que estamos haciendo es aumentar el aislamiento. Después en ese autoportante lo que hacemos es poner una banda pues, para aislamiento estructural, ¿de acuerdo? Una banda perimetral, ¿no? Que dependiendo del tipo de perfil que tengamos, pues utilizaremos una u otra. Y lo que intentamos es un poco romper esa unión rígida que se hace entre el autoportante y el suelo y las paredes, ¿vale?
Aquí lo vemos un poco también, fijaros aquí cómo se va colocando la banda perimetral en la montante. Aquí tenemos otra, ¿vale? Antes de colocarse, ¿de acuerdo? Y después, por ejemplo, aquí en esta foto lo vemos sellando unas láminas en el techo, un poco gráficamente. Pasamos un poco a ver pues, el aislamiento ruidero en salas de máquinas, en ascensores, ¿vale? Salas de máquinas, yo qué sé, pueden ser de muchos tipos, tanto de agua caliente sanitaria, como máquinas de ascensores, como instalaciones de cualquier otro tipo, ¿vale? Necesitaremos un suelo técnico, necesitaremos paredes que tengan, o trasdosado de paredes que tengan niveles que superen los 55 decibelios, como decía el código técnico, para recintos protegidos. Y tendremos que hacer combinación entre elementos para poder llegar a este tipo de aislamientos, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, un trasdosado para pared, o un techo, o un suelo técnico con tacos, dependiendo del peso que se le vaya a colocar encima. Al final, cuando hablamos de suelos técnicos para salas de máquinas o gimnasios, lo que necesitamos es un suelo que sea capaz de entrar en elasticidad al peso que se le va a poner encima. Si yo pongo, el ejemplo es muy fácil, muchas veces con los aires acondicionados, cuando te van a colocar un compresor, muchas veces le dices al técnico, oye, ponme unas gomas, unos elásticas para que el compresor, no te preocupes, se colocan unas gomas, ¿vale? Unos tacos, ¿vale? Que ellos en principio te dicen que son amortiguadores, pero si yo voy a poner un compresor que pesa 25 kilos, y después le pongo un taco que llega hasta 100, dices, buah, pues estoy salvado porque este llega hasta 100, aún le podría poner más peso. Dices, pues no, porque si yo le coloco uno que es capaz de llegar hasta 100 kilos, para un peso de 25 se va a comportar como una piedra, como si no le hubieras colocado nada. Entonces el ruido estructural va a pasar exactamente igual. Necesitaré un taco que pese, que aguante entre los 20 y los 30 kilos o 35. ¿Para qué? Para que cuando esté la máquina encima, ¿de acuerdo? Es decir, eso entre en elasticidad y ese movimiento que genera por los muelles o por la goma haga que ese movimiento no transmita el ruido estructural al edificio, ¿vale? Para los suelos técnicos de los que estoy hablando, pues tenemos los paneles semirrígidos de espuma aglomerada de poliuretano, los tenemos de diferentes densidades, ¿vale? Y de diferentes espesores, porque al final todo depende de lo que tú vas a proyectar. Igual necesitas menos densidad o más densidad, o necesitas más centímetros o menos centímetros, ¿de acuerdo? Es decir, todo dependerá del sistema. Como veis aquí, que es lo que habéis visto antes, tenemos un suelo ya más técnico con tacos o un suelo que no le hacen falta tacos, ¿de acuerdo? Dependiendo de la actividad o dependiendo de lo que vamos a montar. Si pasamos a las zonas húmedas, pasamos al tema de las bajantes, ¿de acuerdo? En el tema de las bajantes, lo que vemos aquí es un producto llamado el Choba Acoustic 35 Fieltes. Es parecido al del Plus, pero lleva solo fieltro por una cara. La finalidad es que el fieltro ha de estar en contacto con la tubería. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un caudal, ¿vale? Que pasa a través de la tubería y que por fricción genera un ruido, ¿no? Y después cuando tenemos un codo, por golpe, por caída, genera otro ruido. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es absorber ese ruido y aislarlo. Si yo pusiera una lana de roca solo, la capacidad que tiene un producto absorbente es de, como dice su palabra, es absorber, ¿vale? Pero es un producto que deja pasar el sonido para ser absorbido. Pero cuanto más sonido hay, no es capaz de absorberlo todo. Necesitaré tener un material que sea aislante, un material que tenga masa, de tal forma que el juego de absorbente y aislante lo que haga es absorber y aislar. Por eso veis aquí que la tubería queda colocada, ¿vale? El material en la tubería queda colocada con la parte del fieltro de un color en verde en contacto con la tubería y queda por la parte vista la lámina viscoelástica. Yo siempre recomiendo que en los codos vayan dos vueltas, ¿vale? Dos vueltas porque es el punto de mayor afección, ¿no? Aquí lo podemos ver en este caso de aquí, ¿vale? Como se ve un poco el codo más gordo,
¿vale? Y después ya tanto en la vertical como en la horizontal, pues con una vuelta es más que suficiente, ¿vale? Esto medido sin haber colocado el falso techo ya da resultados buenos. De hecho, recuerdo que en esta obra en concreto, cuando lo colocaron, decían, madre mía, qué diferencia, qué cambio, ¿no? Y yo digo, pues ahora espérate a colocar el techo, ¿no? Porque al final ya tiene que ser todo el conjunto, ¿vale? Lo que os decía, el 35 Fieltex es un compuesto multicapa, igual que el Plus Fieltex. En este caso, la lámina viscoelástica es de tan solo 2 milímetros, no hace falta que sea de más, ¿vale? Y tiene los 16 milímetros de fieltro, ¿vale? Y yo lo recomiendo para conductos y bajantes. Y también lo estoy recomendando, si os acordáis cuando hablábamos del impacto, lo estoy recomendando para suelos, ¿vale? Para suelos por la razón que os comentaba antes, ¿no? Por el tema térmico, por el tema impacto y por el tema de aéreo, ¿vale? Porque cumple las tres cosas, ¿vale? Y a veces cuando tenemos un forjado que abajo tenemos garaje y necesitamos un aislamiento térmico, aparte de tener eh, el tema de impacto y el tema de aéreo para reforzar el forjado, pues es un producto que da muy buen resultado y se está colocando bastante. Esto sí, este producto necesita un recrecido de mortero de 5 centímetros, ¿vale? Para que no se abra después lo que es el suelo, ¿vale? Funciona bastante bien y se está instalando bastante, ¿no? Es un producto bastante novedoso en eso. Si pasamos a obras en rehabilitación, ¿vale? Ya pasamos al tipo 1 en el tema del DBHR, o sea, la combinación mixta entre ladrillo y placa de yeso, ¿no? Y tabiquería seca. En esto también, pues eso, realizamos pruebas en Chova, como sabéis, ya comenté en algún otro webinar, tenemos dos recintos, ¿vale? Como si fueran dos dormitorios, como un piso piloto, donde montamos divisorias y vamos haciendo pruebas con nuestros productos para ver qué niveles de aislamiento podemos llegar a tener y si el producto eh, funciona bien o no funciona bien, o en qué se puede mejorar o en qué no se puede mejorar. Ya os he comentado antes que el sonómetro es el que habla, ¿no? Es un aparato que no te engaña, ¿no? Lo que hay es lo que te da. Y muchas veces cuando has auditado un edificio dices, oye, qué pisos más chulos, oye, qué chulo está, qué bien acabado, te has puesto a medir con el equipo y con el sonómetro y has dicho, madre mía, esto no cumple ni la normativa, ¿no? Es decir, fíjate cómo no está todo en la estética, sino que realmente lo que buscamos también, pienso yo, que la gente de hoy también busca calidad de poder vivir en su casa en el silencio, ¿no? En no ir al de al lado, ¿no? Eso es importante. Y hay veces que bautizaría las soluciones acústicas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquel que te dice, es que oigo a mi vecino roncar, ¿no? Y me gustaría no oírlo porque es que no puedo dormir, ¿no? Y diría, mira, solución medianera, mi vecino ronca, ¿no? Esto yo creo que nos entenderíamos todos, ¿no? La televisión del vecino, ¿no? Que me molesta, o es que mi vecino habla alto, pone la música alto, solución TV vecino, con Home Cinema, ¿sabes? Es decir, al final la gente no pide, quiero que me bajes 3 o 5 dBs el aislamiento para estar yo más tranquilo. No te dice, no quiero oírlo, ¿no? Lo mismo pasa con las bajantes. Oye, no quiero ir a mi vecino cuando va al baño, ¿sabes? Es decir, cuando tira la cadena, que siempre sé cuándo va, ¿sabes? Es decir, son cosas, pues eso, pues que llega momentos que hasta pueden ser hasta desagradables. Pero bueno, como veis en las fotos, aquí tenemos un sistema de autoportante con el Plus Fieltex colocado antes en la pared, ¿de acuerdo? Y después ya no pongo ningún tipo de lana de roca, porque como ya tengo el fieltro como absorbente, dejo las montantes para pasar instalaciones, lo cual se facilita también un poco la ejecución, ¿no? La rapidez de ejecución. Bueno, pues el resultado que nos dio poniendo solo una placa de 13, como podéis ver, se elevaba a 54 dBAs, ¿vale? De la pared de origen. Nosotros partimos con un ladrillo del 7 enlucido a ambas caras, ¿vale? Con un mortero de 1,5 cm, ¿de acuerdo? Y nos dio 38 dB de aislamiento. Y dice, bueno, pues ahora vamos a montar este sistema, este trasdosado, a ver qué nos da, ¿no? Y obtuvimos pues 54 dB, es decir, una mejora de 14 dB.
está bastante bien, está muy bien, está muy bien. Aumentar 14 dBs. Y si después yo, por ejemplo, digo, bueno, pero yo quiero llegar a más, ¿no? Imaginaros que yo quiero subir en lo que sería la nueva normativa de clasificación acústica, ¿vale? Dices, vale, yo estoy en 54, podría estar en clasificación C, ¿vale? Pero si le pongo una lámina y otra placa, ¿vale? Si le pongo una lámina de alta densidad y vuelvo a poner una placa, fijaros que subo a la friolera de 59 dBs, ¿vale? Es decir, que podría estar en clasificación B e incluso si buscara un poco cómo conectar las paredes por el tema de los flancos y tal, podría llegar a los 60, ¿de acuerdo? Y tener una clasificación A, ¿vale? Es decir, que tampoco es tan complicado, ¿vale? Es decir, pienso que no es tan complicado llegar a esos niveles. Sí que es verdad que los arquitectos, vosotros en vuestro trabajo vais capaos en todos los sentidos, ¿vale? Porque al final vosotros hacéis un proyecto, lo hacéis lo mejor posible para que cumpla en todo, ¿vale? Ya no solo la HR, ¿no? Sino la HE, la HS, todo. Es decir, los arquitectos hacéis el milagro, ¿no? Que todo el código técnico cumpla, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la HR, pues tampoco es tan complicado el tema de llegar a aislamientos elevados, aunque eso sí, como decía, es decir, después llega el constructor y después llega el promotor y empieza a quitar cosas y a abaratar costes. Y entonces tu proyecto empieza a variar por completo. Entonces, claro, llegar a esos aislamientos pues es difícil si no se proyecta de otra forma. Como veis, antes hemos visto que teníamos los 54 dBs con una placa y si le ponemos una lámina y otra placa subimos 5 dBs más, ¿vale? Nos plantamos en 59. Pues vamos a ver qué ha pasado. Lo vemos claramente, qué es lo que pasa con la lámina viscoelástica y la otra placa, ¿vale? Si teníamos 54 dBs con una placa, que es nuestra gráfica en rojo, vemos que al colocarle la lámina viscoelástica, otro producto con otra densidad y otra placa, vemos que aumentamos 5 dBs más y obtenemos el aislamiento en baja frecuencia. Tanto la media frecuencia como la alta frecuencia se quedaría exactamente igual, pero fijaros que lo que me aumenta es la baja frecuencia. Me dota de mayor calidad en baja frecuencia lo que sería el elemento de separación vertical. ¿Vale? La baja frecuencia es muy complicada de aislar, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces los fabricantes de placa hablan solo de poner solo dos placas, ¿vale? Y no poner una lámina. No poner una lámina intermedia. Probablemente, pues eso, al poner las dos placas de 54 dBs puedo pasar a 56, ¿de acuerdo? Y puedo colocarme por aquí en medio, ¿vale? Pero muy poco, muy levemente. El resto continuaría exactamente igual, como podéis ver, ¿vale? La bondad de la lámina viscoelástica, elevar esa baja frecuencia, esa que no podemos. Y ahora que se están haciendo muchos edificios de madera, con estructuras de madera, y muchos que se están rehabilitando existentes que por antigüedad hay que respetar los forjados de madera que tienen, hay verdaderos quebraderos de cabeza para nosotros el poder dar soluciones acústicas para este tipo de forjados y que ya las estamos dando y que están dando también muy buenos resultados. De hecho, últimamente hemos estado ensayando en el laboratorio del gobierno vasco junto con la empresa Senor, que también hace productos antivibratorios, todo piezas antivibratorias, poder sacar suelos conjuntos en los cuales podamos combinar elementos a ruido aéreo para dotar al forjado de mayor masa porque no la tiene y elementos antivibratorios para poder elevar y disminuir ese nivel de impacto y a la vez que disminuyo ese nivel de impacto también refuerzo el nivel aéreo, ¿de acuerdo? Pero ya en eso sí que ya os digo que eso ya son soluciones muy concretas y son muy personalizadas porque cada forjado de este tipo es un mundo. ¿Vale? Hay forjados que llevan solo un listón de madera de 2 centímetros sobre la viga, ahí hay que hacer una actuación. Hay forjados que llevan, yo qué sé, llevan los listones de madera, llevan unas tablas de madera más un recrecido, más un acabado, es decir, hay tantas combinaciones que habría que estudiar perfectamente qué tipo
solución dar y simularla, y si se puede medirla y ver cómo darlo, porque son ya soluciones que son retos. Para mí son retos que hay que hacer, que hay que hacer. A mí mandadme retos, que esto, si no, me aburro, no me aburro. Bueno, Nacho, pues tenemos un par de preguntas, si quieres, antes de sí, continuar. sí, sí. ¿Qué función acústica tienen los tacos? La función acústica es la de amortiguar. Es decir, cuando yo estoy, por ejemplo, en una sala de máquinas y voy a colocar una máquina pesada, que es una máquina de, por ejemplo, de ascensor, eso tiene un peso, ¿de acuerdo? Que cuando yo le pongo un taco adecuado al peso de la máquina, cuando esa máquina se ponga en movimiento, ese taco lo que hará es amortiguar ese movimiento de la máquina para que no se transmita a la estructura. ¿De acuerdo? Esa es la función que tiene. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un suelo para una vivienda o para una habitación de hotel, el peso que va a haber encima es el peso de una persona. Por lo tanto, con una sencilla lámina antiimpacto de 5 milímetros o una de 10 milímetros, me es más que suficiente para amortiguar el ruido que pueda hacer una persona pisando. ¿De acuerdo? Y los Pero cuando estamos tacos, hablando de máquinas, los tacos tienen que ser adecuados al peso de la máquina. ¿De y acuerdo? los, y los tacos van embebidos en el suelo. ¿Perdona, me has dicho? ¿Los tacos van embebidos, embutidos dentro del suelo? Sí, sí, sí. Vamos a ver, el taco, a ver si veo una foto aquí. No. Como en el suelo de antes, ahora después intentaré rescatar una foto, ¿vale? Digamos que va el taco, ¿de acuerdo? Y alrededor del taco va un producto absorbente, ¿vale? Es decir, para que realmente lo que aguanta es el taco, ¿de acuerdo? El suelo. Si yo pongo después un film de plástico o pongo un tablero, ¿de acuerdo? El tablero descansa sobre esos tacos, ¿de acuerdo? Y lo que me hace el absorbente acústico es lo que pueda pasar por dentro de ese, el ruido que se pueda generar, absorberlo. Yo lo que no puedo hacer es poner un taco y un recrecido de mortero, porque entonces el taco no hace nada, ¿vale? Es Vale. decir, el taco tiene que ser el apoyo principal, ¿de acuerdo? Entonces, una pregunta que creo que va ligada. Para máquinas, ¿lo mejor es realizar una losa inercial con sus silent blocks y luego colocar cada máquina encima con sus tacos aislantes? Correcto. Cuando estamos En los, hablando de... Dime, Alberto. no, entonces acababa en los codos 2 vueltas y a ser posible cajón previo de P y L antes del falso techo. Sí, eso es un añadido más. Al final, a ver, cuando voy a acabar con lo de los tacos y me meto con lo de Vale, lo otro, ¿vale? vale, perfecto. Así no mezclamos, ¿vale? El tema de las bancadas de inercia. Yo lo he hablado mucho con David, el de Senor, y yo siempre, igual que él, que es el que me calcula todo este tipo de soluciones, creo que cada máquina tiene un peso, tiene una revolución de trabajo distinta y para cada máquina se debería de hacer su losa de hormigón, ¿vale? Su bancada de inercia. No es lo mismo que yo haga una bancada de inercia grande para colocar todos los compresores de aire acondicionado que tienen un peso concreto y tienen sus tacos concretos para aguantar ese peso. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, en hoteles, que arriba puedo tener un grupo electrógeno de reserva, puedo tener, yo qué sé, infinidad, un grupo, no sé, eh, compresores de aire acondicionado, pero de estos que son de estos que son grandes, de 2 toneladas. Es decir, todo eso, en vez de hacer un suelo continuo flotante para todo, lo mejor es que cada máquina tenga su losa individual, ¿vale? Su bancada de inercia y que esté con los tacos adecuados para el peso de esa máquina. Eso para responder un poquito a esa pregunta. Es mi recomendación, siempre acertaremos. No trabaja igual una máquina que otra. Y es más, cada máquina tiene un peso específico en cada esquina. Es decir, no toda la máquina es un motor, sino que no hay una parte que pesa menos y otra que pesa más. Es decir, tiene que haber un muelle o un taco específico para el peso de en cada lado de la máquina. El tema de las bajantes. Cuando yo hablaba de darle 2 vueltas al 35 Fieltex por el tema del golpe en el codo, pues evidentemente es una recomendación, ¿vale? Cuando alguien me dice, oye, pues puedo poner un cajón y cerrar ese codo con una placa de yeso, lo puedes cerrar. Todo depende de lo que quiera, de la calidad a la que quiere llegar uno, ¿vale? Es decir, si lo pones, mucho mejor, ¿vale? Es decir,
es como el dicho, més sucre, més dolç, ¿no? Pues muchísimo mejor, ¿vale? Es decir, hay quien lo pone, hay quien no lo pone, es decir, si lo pones, mejor. ¿Por qué? Porque aislará más, quedará eso cerrado, es decir, no hay ninguna historia en ese tema, ¿de acuerdo? Volvemos al tema del aislamiento, cuando estábamos hablando de los trasdosados, aquí veis la gráfica que estaba poniendo y ahora quiero que veáis la diferencia que hay con este mismo sistema, ¿vale? Hicimos la medición, la simulación acústica con software, lo que es el estudio teórico, y nos dio la RA que calculamos en una simplificada, ¿de acuerdo? En la opción simplificada, fijaros, nos dio 66 dBA y la medición in situ en obra con una DNTA, que es la que me pide el código técnico, me dio 59. Para que veáis, esto es un ejemplo para que veáis. A mí me gusta hacer estas comparativas para que realmente podamos aproximarnos un poco a la realidad. Tenemos una diferencia de 7 dB, ¿vale? Esto cuando estamos hablando de un aislamiento de 55, imaginemos, si yo tengo esa diferencia de 7 me voy a 48, ya no cumplo. Esto es lo que creo que deberíamos de ser conscientes todos a la hora de proyectar, es decir, que hay una diferencia bastante gorda entre la realidad y el cálculo, ¿vale? Y esto es lo que intento constatar, todo lo que medimos Maricruz y yo aquí en Chova, como los sistemas que podemos sacar al mercado o vemos cómo funcionan, los medimos tanto in situ, en obra o en las casetas que tenemos aquí, como lo calculamos en el software para ver esa diferencia. Es una forma de implementar, de comparar, de ver lo que dónde estamos, ¿no? Es una cosa pues que nos puede llegar a decir si estamos realizando bien la solución o no la estamos realizando bien y ver qué margen tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, esta misma solución que hemos visto con autoportantes, si quisiéramos ganar espacio, porque si algo he aprendido en tantos años en acústica es que los centímetros valen su peso en oro en arquitectura, es poder bajar ese trasdosado y utilizar un perfil omega, ¿vale? Utilizando un perfil omega con un amortiguador, ¿vale? Un amortiguador que haga que no tenga ese perfil omega unido estructuralmente a la pared original y así no tengo ese ruido estructural, ¿de acuerdo? En el cual puedo ver que obtengo un aislamiento de 57, ¿vale? Si antes tenía un aislamiento de 59 y ahora tengo uno de 57, es de cajón que pensemos todos que dices, claro, como tiene menos cámara de aire porque antes tenía un autoportante, pues al descender esa cámara de aire, lo que estoy haciendo también es descender un poco ese aislamiento. Por lo tanto, he bajado 2 dB. Pero sigue siendo una buena solución, ¿vale? He puesto un perfil omega, pero le he puesto, he conseguido llegar a 57 dBA. Por lo tanto, estoy también en un buen sistema que también me da una mejora, en este caso, de 19 dBA frente al ladrillo del 7 pelao de 38 que habíamos visto al principio. Y vemos otra vez la gráfica, y vemos cómo aumenta. Si yo hubiera puesto solo una placa, que es mi gráfica azul, hubiera obtenido con ese perfil omega 54 dBA, perdón, 51 dBA, ¿de acuerdo? Y al ponerle la lámina y la placa, estoy aumentando 6 dBA, como veis, y vuelvo otra vez a aumentar en baja frecuencia. Fijaros cómo de media frecuencia hacia arriba tenemos exactamente pues, las gráficas que no se nos van, ¿de acuerdo? Es un poco para que veamos qué hace la lámina viscoelástica y qué no hace. Otro producto para rehabilitación en viviendas, o sea, para suelos en vivienda, es un producto que tenemos que es el Triacoustic. El Triacoustic es una lámina de polietileno, una Chova Impact 5, digamos, ¿vale? De 5 milímetros, que se ha adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad, ¿vale? De 2 milímetros. Pues nada, esta Triacoustic serán entonces 7 milímetros, ¿vale? Y sirve, pues eso, para suelos que tienen poco forjado y queremos ganar aislamiento para los dos casos. Aislamiento acústico a ruido de impacto y aislamiento acústico a ruido aéreo. Y si volvemos a la transparencia de antes, pues veis un poco la colocación. Mirad, este es el recinto donde nosotros hacemos ensayos, para que veáis un poco cómo queda, ¿vale? Esta sería la Triacoustic, donde se coloca la lámina antiimpacto en contacto con el forjado, ¿vale? Y la lámina viscoelástica vista, y después por encima ya se puede colocar directamente el parquet.
Esto sí que lo hemos probado y funciona, ¿de acuerdo? No se abre. Si ponemos un vinílico o en el PVC sí que es diferente, pero en lo que es en lo que son las lamas de parqué no. Ya se ha colocado en muchos edificios y funciona bastante bien. De hecho, hay forjados que eran de 8 centímetros antiguos, donde no se podía añadir más capa de compresión porque el que había calculado el tema estructural no se, comentaba que no se le podía poner más peso y optamos por poner una Triacoustic combinada con una Viscolan 100, ¿vale? Es decir, teníamos los 7 milímetros de la Triacoustic más 6 milímetros más de una Viscolan 100 y le aportamos, pues si son 10 kilos la Viscolan 100 por metro cuadrado más 3,5, pues le aportábamos 13 kilos y medio aproximadamente por metro cuadrado al forjado para dotarle de más aislamiento acústico a ruido aéreo, ¿vale? Y como ya teníamos la lámina antiimpacto adherida, pues fijaros, se colocaba el parquete encima. Esto lo hemos medido también aquí en Chova y ha dado resultados excelentes a ruido de impacto, dando una mejora de 26 dB. ¿Vale? Una mejora de 26 dB, unos resultados bastante buenos, ¿no? Para algo tan sencillo. No sé si me pasó en un edificio ahí en Barcelona, de una rehabilitación que hicieron la auditoría acústica y no les cumplió a nivel de impacto y el arquitecto quería colocar un parqué con algo, ¿no? Y colocamos la Triacoustic directa con parqué y nada, y funcionó perfectamente y se ha pasado solo la auditoría, bueno, el resto ya cumplía y se volvió a hacer el impacto y o sea, lo que se hizo fue quitar el parqué que había y colocar, quitar la lámina que llevaba y colocar la Triacoustic. Después ya se volvió a colocar el parquet arriba y no hubo ningún problema en el tema acústico y funcionó perfectamente. Un poco pues para que veáis una solución ahí, ¿de acuerdo? Bueno, comentaros también que estamos en investigación de diferentes sistemas acústicos, tanto de trasdosado de techo como de suelo nivel de, para nivel de fuego, ¿vale? Y conjuntamente, pues como os he comentado, con la empresa Senor, hemos hecho en el gobierno vasco, en Tecnalia, en la parte de fuego, hemos hecho un sistema de fuego, ¿vale? Donde hemos implementado un amortiguador de xenón y ha ido con sus montantes, ¿de acuerdo? Con sus guías y se ha colocado 2 placas de yeso de 25 con una viscolama autoadhesiva de 4 milímetros intermedia, ¿de acuerdo? Vale, hemos obtenido una resistencia al fuego de EI 120, esto va sobre todo enfocado a edificios públicos, ¿de acuerdo? Donde la resistencia al fuego tiene que ser de este tipo de clasificación, es decir, estamos hablando de teatros, estamos hablando de cines, auditorios, todo este tipo de actividades, de recintos de actividades que necesitan resistencias al fuego con este tipo de sello, ¿no? de clasificación. El EI 120 está teniendo mucha aceptación, se está implementando en muchísimos sitios porque realmente pues, es verdad, dices, hombre, claro, es que estás poniendo una placa de 25, digo, es que es necesario poner eso, porque además queremos ganar aislamiento también acústico, ¿no? Entonces, tanto lo que hay afuera como lo que hay adentro ni tiene que salir ni tiene que entrar. En este caso vemos el de techo y en este caso también lo hemos implementado también para las medianeras, ¿no? Para lo que son los elementos verticales de separación, pues bueno, de estos elementos, de estos recintos públicos que pueden ser, pues esto como he dicho antes, pues, auditorios, teatros, cines. Y hemos obtenido también para elementos verticales la misma resistencia al fuego, ¿no? LEI 120, ¿de acuerdo? Fijaros ahí que tenemos los aisladores acústicos perimetrales con una estructura metálica de 48, las fijaciones de los soportes, el absorbente, la chobanapa, nuestra chobanapa, y después ya viene el entramado de placa, lámina, placa, ¿de acuerdo? Y hemos conseguido, pues eso, LEI 120. Y aquí, mira, aquí podéis ver algún ejemplo, ¿de acuerdo? Podéis ver algún ejemplo. Estos son unos cines en Madrid, fijaros.
cómo están las estructuras. Aquí, esta zona de aquí va a ser la superficie de audiencia, que es donde va a estar toda la hilera de butacas inclinada hacia arriba, la zona de pantalla, los laterales y el suelo, ¿de acuerdo? Y vais viendo, pues eso, pues, cómo se va colocando todo, y fijaros cómo queda todo, todo con sus aislamientos, y esto ha ido todo pues con la solución EI120 de placa lámina, placa de 25. Ya sabéis que aquí desde Chova hacemos PTIs, hacemos propuestas técnicas idóneas, ¿de acuerdo? Y son documentos de soluciones recomendadas y personalizadas para el proyecto que vosotros estéis haciendo. Es como lo comentaba hace un momento con el tema de los suelos, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de suelo, necesita una solución, como decías, Alberto, el tema de los tacos, para un tema de máquinas o para un gimnasio donde se sueltan mancuernas desde una altura, es decir, diferentes soluciones para diferentes tipos de actividades, como si es una escuela de baile. Por un supermercado, dices, bueno, un supermercado, sí, un supermercado, porque en los carros se deslizan por el suelo, y ese suelo necesita ser un suelo técnico para que esa fricción de tanto carro dentro del supermercado no se transmite a las viviendas de arriba. Es decir, pero ya no será un suelo tan exigente como el que puede ser el de un gimnasio, ¿de acuerdo? O el suelo de una cubierta chill out, donde la gente está allí tan ricamente tomándose su cervecita y bañándose, y abajo tenemos dormitorios del hotel, ¿de acuerdo? Las aplicaciones, pues en cualquier tipo de estudio, ¿vale? Ya sean complejos, sencillos, no sé, cada uno lo que sea. Y también para cumplimiento de la normativa, ya sea para cumplirla. Yo siempre digo que hay dos tipos de arquitectos: aquel que quiere cumplir y aquel que quiere dar calidad acústica. Aquellos que quieren dar calidad acústica, ya nos vamos a esta nueva normativa, ¿no? A la normativa de calificación acústica del edificio. Pero bueno, esto ya... Y yo creo que irá entrando poco a poco. Yo creo que todos queremos dar calidad. Yo eso lo tengo muy claro. Lo que pasa que al final es lo que hablábamos antes. Es decir, yo quiero dar calidad, pero el promotor llega hasta donde llega y el constructor llega hasta donde llega, y nos tenemos que ceñir a unos presupuestos, y no podemos llegar a tanta historia. Y muchas veces... ¿Qué te piden? Muchas veces la mayoría de las soluciones, oye, dame algo que cumpla, ¿sabes? No es que quiera pasar el trámite, sino es que no se llega más. Y queremos cumplir la normativa, queremos cumplir estos mínimos, esa clasificación D que hemos hablado, y, y que cumpla nuestro edificio. Ya sabéis que para cualquier consulta que tengáis, podéis enviarnos correos al correo de técnico acústica@choa.com, o a mi compañera Maricruz, o a mí mismo. Nos podéis enviar un correo, cualquier consulta, cualquier proyecto que necesitéis, que os asesoremos, que os ayudemos a daros una propuesta técnica que sea adecuada para lo que estáis haciendo, y poder resolver vuestras dudas en cuanto a materiales o combinaciones. En acústica podemos hacer 1000 combinaciones de materiales, ¿de acuerdo? Pero hay que buscar siempre las adecuadas. No, los productos de impacto no sirven para dar soluciones en aéreo, y viceversa, ¿no? Es decir, no, es decir, no voy a poner una lámina de impacto para poner digamos, yo que sé, una máquina encima, porque me la va, digamos, a aplastar y no va a hacer nada, ¿no? Es decir, vamos a hacer hay gente que ha utilizado para poner entre placas de yeso láminas antiimpacto. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Es decir, no, otro tipo de láminas. Es decir, hay que buscar la combinación perfecta que se adecue a lo que cada uno necesite. Y yo, por mi parte, pues bueno, no quería haceros una charla que fuera muy, muy larga, que fuera muy tediosa, y que fuera un poco más didáctica, como habéis visto, pues con fotos de obras, con ejemplos, con cosas. Y si queréis preguntarme cualquier cosa, pues bueno, pues estoy abierto a cualquier duda o a cualquier pregunta que me queráis hacer. Y nada, recomendaros que no tengáis miedo a la acústica. La acústica tampoco es tan compleja. Hay que tener claros estos conceptos de los que hemos hablado al principio, definir qué tipo de ruido tenemos. Una vez sabemos qué tipo de ruido hay,
pues sabemos cómo lo tenemos que atacar, ya sea con una combinación de productos a ruido aéreo o a ruido de impacto o a ruido de vibración, ¿vale? Es decir, pero esos conceptos son importantes. Eso es igual que cuando hablamos, ¿qué es aislar? Pues hombre, pues aislar es que no pase el sonido de un recinto a otro, ¿eh? Yo estoy aislando cuando lo que yo estoy hablando aquí no se oye en el recinto de al lado. Entonces la onda sonora no tiene que pasar al otro. Yo pondré materiales aislantes que no pasen de un recinto a otro. Y que es acondicionar. Para acondicionar necesitaré poner productos que sean absorbentes, ¿no? Que sepan recoger ese sonido y disminuirlo. Es como muchas veces estamos en un bar y oímos mucho bullicio, no nos entendemos entre nosotros porque no hay ningún material absorbente. Y entonces, pues claro, es decir, tú elevas el tono de voz para oír al otro, el de al lado eleva el tono de voz, el de al lado también, y al final llegamos a unos niveles de presión que nos molesta. En cambio, cuando entramos en locales donde tenemos, pues yo qué sé, siempre hemos visto placas absorbentes vistas de diferentes formas o placas de yeso laminado perforadas donde hay absorbentes en su interior. Cuando estamos en recintos donde están acondicionados acústicamente, pues da más gusto estar ahí dentro, ¿no? Porque como no el de al lado ya te oye, pues no necesitas elevar el tono de voz y el de al lado tampoco, el de al lado tampoco y el de al lado tampoco. Y eso crea una calidad acústica dentro del recinto, ¿vale? Es decir, tantas cosas podemos hacer que, bueno, Alberto, ¿tienes alguna pregunta que Sí, hacerme? sí, sí, Que sea no, fácil, ¿eh? Que sea fácil. sí, no, yo son fáciles, son los aquí, todos los compañeros que han estado aquí. Me comenta Daumal, ¿el DBHR o te exige R, medido en laboratorio, o te exige D, medido en obra? En Correcto. forjados de madera, ¿cómo aumentar el aislamiento a ruido aéreo sin aumentar excesivamente el peso? Creo que son dos preguntas. Sí, sí, sí. El tema del código técnico, como tú muy bien dices, como bien dice el compañero, es decir, estamos hablando con cálculos de la RA, ¿vale? Entonces, tú tienes que hacer esos cálculos y, y se dan en RA, porque son medidas de laboratorio, ¿de acuerdo? Medidas de laboratorio y medidas teóricas. Cuando hablamos de DNTA es una medida, como bien decía, es una medida en obra, eso no se puede calcular, es una medida técnica. Es decir, cuando yo voy con un sonómetro y hago esa medición en una divisoria o en un forjado, ¿vale? Es decir, el dato que me da el sonómetro no es un dato teórico o un dato de laboratorio, porque en un laboratorio tenemos las medidas controladas. ¿Qué significa? Que yo no tengo puentes acústicos, ¿vale? Ahí los flancos no intervienen, ¿de acuerdo? Porque yo solo estoy evaluando un paramento que está colocado en un marco de hormigón y que después se cierran digamos, dos recintos a ese marco de hormigón y yo solo evalúo el paramento. Pero cuando yo me meto en obra, ¿de acuerdo? Ahí se tienen en cuenta todas las cosas. Es decir, yo tengo la pared cogida a dos partes, tanto derecha como izquierda. Tengo la pared cogida al forjado de arriba y cogida también a mi forjado. Entonces entran en juego todos los elementos. Por eso la DNTA es la diferencia normalizada. ¿Vale? Es si yo emito tantos dBs aquí, ¿cuántos recibo? Y ahí entra en juego todo. ¿De acuerdo? Entra en juego todo. Por eso se habla de término de DNTA. La DNTA es una medición, un ensayo acústico. ¿De acuerdo? El tema de los forjados de madera. El tema de los forjados de madera, como he dicho antes, es un tema que son retos, la verdad. Son verdaderos retos. Eh, es verdad que para aumentar el ruido aéreo, cuando hablamos de aumentar la masa, ¿vale? Pero es verdad que para este tipo de forjados no podemos elevar la masa mucho, porque estamos hablando de forjados de madera. Entonces se suele jugar con una combinación de láminas que te proporcionan peso, como hemos estado hablando hace un momento, y también por la parte de abajo de poner, algunos requieren un falso techo y no nos podemos salir de ahí porque si no, no cumplimos el ruido aéreo, porque milagros no podemos hacer, esto es así, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que podemos realizar, pues damos una. Ahora hemos ensayado un forjado de madera, ¿vale? Consta con la empresa Senor, que os estaba comentando todo el rato. Hemos hecho, digamos, llevaba unas vigas de madera, digamos, un tablero de 2 centímetros. Por encima de esos
ese tablero hemos colocado la Chovacoustic Plus Fieltes, que era la lámina viscoelástica con los dos fieltros a ambos lados. Por encima de eso hemos colocado un amortiguador Omega con rastrel. Con ese rastrel hemos atornillado el rastrel para nivelar el suelo y hemos colocado el acabado final, ¿de acuerdo? Con otra tabla de madera. Bueno, pues todavía no tenemos el resultado, pero sí Tecnalia nos ha avanzado que hemos tenido, pues eso, una ganancia ruido aéreo de 14 dB, lo cual es muy importante, y hemos tenido una mejora a nivel de impacto de 26 decibelios, lo cual estamos deseosos, tanto Senor como Chova, de recibir ese informe final de lo que ha supuesto, pero esto es un caso concreto de forjado, ¿vale? Ahora nos podemos encontrar un forjado de madera con otras características, en el cual habrá que dar o implementar otra solución, porque igual el arquitecto dice, mira, es que no puedo subir más de 3 centímetros, pero por bajo sí que puedo actuar. Vale, pues le daremos 3 centímetros por arriba, o igual te doy 2 y con eso es suficiente, y trabajaremos por debajo el tema del aislamiento a ruido aéreo. Todo depende, Alberto, de las condiciones y de la solución o del forjado al que nos enfrentemos. No te puedo hablar de algo general porque además esto en arquitectura no se da. No se da, es decir, por eso soy yo, dicen, no, es que Nacho le gusta personalizar, no es que no es que quiera personalizar, es que no tengo otra opción. Es decir, tu solución, o sea, o lo que tú tienes es único, y para ese único hay que hacer algo concreto, ¿sabes? Entonces, ahí se pueden hacer mil cosas. En este caso, el compañero que pregunta esto igual se está enfrentando a una solución que necesita algo en concreto. Pues perfecto, se pone en contacto conmigo y buscamos la solución correcta o perfecta para ese tipo de forjado al cual quiere darle solución. Tenemos una pregunta más. A Nos ver. preguntan, ¿la Viscolam en medio de las dos placas de 25 para 120 de fuego, no sería mejor alejar el Viscolam del fuego? Pues a ver, en principio la pregunta sería lógica de pensar, pero cuando nosotros pensamos en este sistema, lo que pensábamos era dotar también, aparte del fuego, de aislamiento acústico al sistema. Entonces, ya sabéis que la lámina Viscolam está pensada para ir entre placas, que es como realmente aumento el aislamiento. Si yo hubiera puesto las dos placas y la Viscolam, hubiera ganado menos aislamiento acústico, porque no estoy rompiendo la densidad de las placas, ¿de acuerdo? La frecuencia crítica que habría entre esas placas me pasaría igual. Por eso, de ahí que buscar el EI 120 haya sido buscando esas dos placas de 25, ¿vale? De tal forma que la primera placa ya aguanta, llegamos hasta los 240, ya dijimos, déjalo ya, apaga el soplete, porque ya no hace falta llegar a más, lo máximo que necesitamos es EI 120. Entonces, pues hasta si la historia era eso, es decir, el poder hacer un sistema acústico y ver hasta dónde podíamos llegar. Y pensamos en ese sistema, placa de 25, lámina Viscolam y placa de 25. Y con ese sistema ya superábamos el EI 120. ¿Y 3 placas colocando la Viscolam sobre las dos primeras? Bueno, eso ya sería... Top level, ¿no? Claro, eso ya depende de cada uno donde quiera llegar. Evidentemente, cuanto más chicha le pongamos al tema, muchísimo mejor. Es decir, todo depende si puedes hacerlo, si te dejan hacerlo. Evidentemente, yo le voy a colocar más masa, voy a romper más la densidad entre placas y voy a ganar más aislamiento, ¿sabes? Pero a veces no es necesario, dependiendo del sistema. Ahora igual digo, pues mira, voy a poner un perfil de 70 con placa, lámina, placa a ambos lados y una lana intermedia y consigo un buen aislamiento, ¿vale? Y hay quien dirá, pues no, yo quiero un perfil de 48 y quiero poner 2 placas con una lámina a un lado y quiero poner 3 placas al otro lado. Eso ya todo depende de lo que se quiera hacer. Pero también es verdad que cuando ponemos 3 placas, si tenemos que pasar instalación y agujerear, va también a ser un poquito más costoso, pienso yo. Yo al final lo que también intento buscar es la rapidez de ejecución, ¿vale? Y en eso también se gana mucho dinero. Hay veces que te dicen, que hay constructores que te dicen, oye, mira, me va a emplear más dinero el poner una lámina intermedia, pero el tema del poner el plus Fieltex, si económicamente a la hora de colocar todo, me va a suponer un ahorro porque va a ser más rápido toda la instalación, por lo tanto me voy a esa solución.
decir, al final nadie es tonto y sabe lo que cuesta, no está solo todo en el precio del material, sino en la ejecución, porque el tiempo de ejecución de la persona que lo hace vale también dinero. Si tardan mucho tiempo en hacerlo, al final igual hasta te gastas más que teniendo que sin el material, ¿sabes? Perfecto. Aprovechando que está Nacho hoy con nosotros, no sé si hay alguna pregunta más, la pueden hacer directamente, si ho consideren oportú, la poden fer directament amb el micro i així pues, ho podem fer, o si volen continuar amb el xat, vosaltres mateixos. No sé si... La verdad es que Nacho, vamos, ha quedado bastante claro los temas y la verdad es que, bueno, por nuestra parte, no sé si hay alguna pregunta más. I si no, pues... Ah, sí, perdó, comentar que aquesta gravació la posarem al YouTube del Col·legi d'Arquitectes amb una setmana i pico perquè la puguem maquetar i la posem una miqueta ben posada, val? I d'aquesta manera la podeu tornar a veure qualsevol persona en el moment que considereu oportú, d'acord? Ah, sí, perdona. El tema de las pérdidas de condiciones mínimas de habitabilidad por los trasdosados, estos centímetros que a veces condicionan las medidas de habitabilidad de un espacio, ¿se consideran? Es decir, una habitación que sea justa a nivel de habitabilidad de un 3x2, si le pones un trasdosado, ¿esos centímetros condicionan la habitabilidad? Bueno, eso ya dependerá de La cada normativa, uno. ¿no? Sí, y de cada uno. De cada uno, perfecto. Muy Hay bien. quien no quiere perder ni un centímetro, Sí, sí, ¿sabes? claro. O sea que por eso vale su peso en oro. Perfecto, pues si no hay res més, Nacho, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy martes aquí en el campus de empresa del Colegio de Arquitectos de Catalunya. A tots vostès, moltíssimes gràcies per la seva assistència i, si tot va bé, ens veiem dimecres que ve, no dimarts, hem fet dimecres, per un canvi amb una empresa que ens farà una aportació sobre un altre tema, d'acord? Moltíssimes Muy gràcies. bien. Gracias, Nacho, un placer. Gracias a ustedes por la Gracias seva a assistència. vosotros por darme esta oportunidad. Hasta luego. Que vagi molt bé. Adéu. Adiós. Adéu, bon dia.